Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video que vamos a repasar juntos, listos para reírnos de Moy Llorons, que bueno, llevamos tiempo diciéndolo, que se ha cansado de acosar a Vinicius, de desmeritar o demeritar básicamente lo que hace Vini en líneas generales, incluso cuando Vini tiene una gran actuación como la que tuvo la pasada semana con el Manchester City, contra el Manchester City, es incapaz de darle el crédito que seguramente merece este futbolista, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para reírnos juntos de nuestro amigo Don Moisés Llorons. Vamos a arrancar con este pequeño clip que es donde les decía que es incapaz de decir, bueno, sí, Vinicius tiene algo, ¿no? Vamos a escucharlo. Cierto, yo me quedé sorprendido de que a Vinicius le dieran el mejor futbolista del partido. Para mí, el mejor jugador del Real Madrid en el Etihad Stadium fue Bellingham, sin ninguna duda. Porque es un tipo que tapó en el centro, creó desde la segunda línea, tuvo llegada y marcó el gol definitivo después de un remate defectuoso de Vinicius que iba fuera, porque el golpeo de Vinicius al balón no era una asistencia, era un remate a portería que iba fuera, muy complicado, todo se ha dicho. Pero bueno, para mí el mejor futbolista del Real Madrid en el partido fue Bellingham y no Vinicius, pero para gusto. ¿Quién le dio el pase a Bellingham para...? A ver, como les decía, empezando bastante fuerte este hombre con la lloradera, que para él el mejor había sido Bellingham y no Vinicius. Yo no sé este hombre cómo es capaz de hacer semejante ridículo, decir, oye, el mejor fue Bellingham, que no es que Bellingham no haya tenido una buena actuación, todo lo contrario, creo que Bellingham estuvo para mí bastante bien, ¿no? Lo curioso de todo esto es lo que les decía, muchachos, es incapaz de darle ni siquiera un poquito de reconocerle a Vinicius. Sin Vinicius, el Madrid probablemente, a lo mejor se hubiera remontado el partido, ¿no? Pero tal vez le hubiera costado un poquito más, ¿no? En ese caso, pues bueno, ahí tenemos esa situación porque ¿será que ve el fútbol de espaldas o será que su antimadridismo y su anti-Vinicius es tan grande que es incapaz de hacérselo reconocer? Es que me parece sencillamente maravilloso. Así no haya sido una asistencia, haya intentado rematar, que yo también estoy en ese lado de que ha intentado rematar. La inteligencia con la que Vinicius y Bellingham también atacan esa jugada y después intentan definirla, yo creo que habla por sí sola, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando porque hay un punto donde Gustavo Hoffman, que es el periodista que está al lado, que es creo que es brasileño, habla un poco y le pone en su sitio haciendo referencia a algo muy interesante. Champions. Bueno, el que Modric, el que Ancelotti, el que Ceballos, el que muchos regañan. Depende de Vinicius. Depende de Vinicius. En Pamplona, con rosas no lo van a recibir. O sea, en Pamplona, Vinicius va a tener un ambiente caldeado. Porque Pamplona y el Sadar es un estadio sumamente antimadridista. De toda la vida, no de ahora, de toda la vida. Y si Vinicius quiere jugar al fútbol, pues él sabe que lo tiene todo para ser considerado, pues eso, ¿no? Entre los 10 mejores del mundo. Ahí está el límite, ¿no? Entre los 10 mejores del mundo, porque el primero del mundo no es, que es Rodrigo. Rodrigo, el del City, no el del Madrid. Con eso, donde él quiera. Es decir, según la actitud que quiera tener. Él tiene un desborde imponente, tiene una punta de velocidad endiablada y lo tiene todo porque le acompañan el resto de futbolistas, sus compañeros, para hacer grandes cosas. Ahora, si se empiezan a distraer con el Balón de Oro, como también le pasó en la primera parte en el Etihad, que iba señalando las 15 Copas de Europa y que no sé qué y que no sé cuánto, bueno, pues si se dispersa, como acostumbra a dispersarse muchas veces, pues posiblemente veamos una versión triste y bueno, o real de Vinicius Junior. Ahora, si se pone las pilas, yo creo que puede ser un jugador determinante en este tramo final de temporada. Mira que hay que ser muy mala gente para intentar echar mierda a Vini con lo de tocarse la camiseta con el parche de las 15 Champions. Hay que ser muy miserable para no decir, pero es que hay que entender que a Vinicius le estaban mamando gallo con el tema del Balón de Oro, le estaban jodiendo con el tema del Balón de Oro y pues sencillamente ha respondido un poco a las provocaciones, porque es decir, la mayoría de las veces Vinicius tiene actitudes que, bueno, pueden ser cuestionables. Yo lo puedo llegar a entender que alguien pueda cuestionar básicamente la actitud de Vini, pero la mayoría de las veces, vamos a decirlo así, un 90% de las veces son provocadas porque tanto los rivales
como la afición del equipo contrario suelen provocarle. Eso para tenerlo en cuenta. Encima sale con que Vinicius el tope es meterlo entre los 10 mejores futbolistas del mundo, que dice básicamente eso. Es que dice básicamente eso, que está entre los 10 mejores del mundo, pero que de ahí no puede pasar. Cuando creo que el mundo del fútbol, la gente de verdad que sabe, si no es un antimadridista cegado, yo creo que entendería a la perfección lo que ha significado Vinicius para el fútbol últimamente, ¿no? Vamos a darle ahora con esto, muchachos, otro clip que aquí creo que es donde Gustavo Hoffmann le pone en su sitio. Tomás, por ejemplo, ¿dónde están todos que hablaban que el Madrid es mejor sin Vinicius? Para mí eso es una locura. Para mí eso es una locura. Decir que El partido contra el City demostró que no, que el Madrid necesita a Vinicius. y yo no estoy aquí, yo soy el abogado de Vinicius, pero cualquier equipo del mundo necesita a Vinicius porque es un jugador de una... Mira cómo se siente aludido claramente y dice, yo no soy el abogado de Vinicius, pero y empieza a hacer este gesto como que más o menos, o sea, es penoso que te pongas en tu sitio y encima eres incapaz de reconocerlo. Una calidad muy alta. Es un jugador de una calidad muy Eso alta. es lo que tienes al lado. Repítelo, porque no te escucho No, muy sí que bien. dice que no es el abogado. Yo digo que por ahí, más o menos. No, amor, no. Igual que Carolina es la presidenta y el otro es el portavoz, Rodrigo Fáez es el portavoz, tú eres uno la presidenta del altavoz mediático populista madridista, el otro el portavoz. Y tú más o menos el abogado de Vinicius, por ahí. No. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es impresionante el nivel de psicopatía que hay que estar para... A todo el mundo le coloca sobrenombres, a uno le coloca el portavoz de no sé qué populista madridista, a Carolina Guillén por sencillamente tener un pensamiento diferente, a todos básicamente por tener un pensamiento diferente les utiliza de esta manera de, no, eres muy madridista o que no sé qué, y después de esto que le pone en su sitio y dice, ¿dónde está esta gente? Con toda la razón del mundo que decía que el Madrid jugaba mejor sin Vinicius. Han quedado retratados lo que le ha dicho y obviamente no va a reconocer la manera en la que le han puesto en su sitio y bueno, sale con estas barbaridades. Pero bien por Gustavo Hoffmann, y aquí en este canal y en prácticamente mis dos canales vamos a reconocer siempre a la gente que coloque en su sitio a estos sinvergüenzas que han quedado literalmente retratados por Vinicius. Estos que decían que jugaba mejor sin Vinicius, que no lo necesitaba. Bueno, ahí está lo del Etihad, primer partido grande de la Champions, primer momento que Vinicius ha tenido para salir adelante porque contra el Liverpool no pudo jugar y es la mejor forma en la que ha respondido, como siempre lo ha hecho, dando resultados al equipo. Cerramos con este clip, muchachones. También hay una cosa, y todos lo hemos visto y todos lo hemos hablado, es decir, al igual que se ensalza a Vinicius como segundo mejor jugador del mundo por el desborde que tiene, por la zancada, por la velocidad, al igual que hemos dicho que ha mejorado mucho su remate a portería, que antes no conseguía marcar y ahora sí que hace goles, la actitud de él, eso también se valora en el Madrid. O creo que el Madrid también lo valora. Es decir, yo creo que a Florentino Pérez, siendo un adelantado su tiempo como es, ese tipo de situaciones en las cuales se han visto envuelto Vinicius, yo creo que al presidente no le gusta. Sobre todo cuando es provocado por el propio jugador. Eso otro tema es que se trate el tema del racismo. Eso es otra película. Pero las broncas que se han generado por la actitud de Vinicius o las reacciones que ha tenido en contra de los árbitros, todo eso, yo estoy convencido que al presidente del Real Madrid tampoco le gusta y eso es un pero. Dicho esto, yo creo que el Madrid está obligado a renovar el contrato. A ver, chicos, no sé qué quieren que les diga. A mí me parece muy llamativo de verdad esto, que este hombre salga con este cuento de que a Florentino Pérez no le gusta la actitud de Vinicius, que a lo mejor tiene cierto punto de verdad, ¿no? Porque puede ser, y está en todo su derecho, evidentemente, Florentino, de entender que algo no le termina de gustar, pero que venga a decir que es otro caso. Lo del tema del racismo no estoy en lo absoluto de acuerdo porque me parece que uno de los principales motivos que han llevado a Vini a tomar esta actitud, que a veces, repito, es bastante reprochable, es la manera como se han ensañado con él de una manera absolutamente horrorosa. Es que no recuerdo algo similar y ellos se han aprovechado del tema del racismo, que muchos son racistas realmente y se han aprovechado que saben que a Vinicius le termina afectando esto y que vengan siempre, es que me parece increíble que a estas alturas de la vida siempre vengan a señalar a Vinicius cuando es claramente víctima, digámosle, en un 80 o 90% de las ocasiones. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a lo que es capaz
de hacer y decir, este sinvergüenza, aquí vamos a seguir riéndonos y disfrutando de verlo llorar, ver semana tras semana como Vinicius le sigue pintando la cara a los antimadridistas, creo que es algo que no tiene ningún tipo de precio. Voy a dejarlo hasta aquí, me gustaría por supuesto saber sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre, déjenme su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.